Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga grandemente. Es un placer de nuevo poder estar con ustedes para poder estudiar la palabra del Señor juntos, ya preparados para compartir una nueva serie con ustedes. La serie anterior que terminamos acerca de personas del Nuevo Testamento fue una serie que realmente disfruté mucho compartir con ustedes y por esa razón he querido iniciar esta nueva serie ahora para hablar de personas del Antiguo Testamento. Espero que cada uno de ustedes esté también emocionado, no de verme a mí ni de escucharme a mí, por supuesto, sino de que podamos todos juntos compartir y aprender de la palabra del Señor que nos instruye, y es esa palabra que nos puede hacer perfectos y preparados para toda buena obra. Esta serie en la cual damos inicio hoy será aproximadamente por unas 8 semanas, hermanos, o unos 2 meses, y espero que todos podamos disfrutarla. Asimismo, como cada uno de los temas que nuestros hermanos están compartiendo, tanto los días lunes, martes y también los jueves, asimismo como las preguntas y respuestas que tenemos los días lunes y los días viernes, donde en la Biblia encuentro. Hermanos, gracias por su apoyo, por todas sus oraciones y sus preguntas a este ministerio. Sin más dilación, vamos a ir en palabras de oración y estaremos listos para iniciar la clase de esta noche. Por favor, acompáñenme a orar. Señor bondadoso que está en los cielos, a usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre bendito, por el día que usted nos da, por la salud y la oportunidad de siempre llegar hasta su trono de gracia, por la autoridad que Cristo nos da. Ahora en esta noche le suplicamos su bendición, Padre, para cada uno de los que hoy estamos con su palabra abierta, para que su palabra nos instruya, nos anime y nos ayude a hacer los cambios necesarios que haya que hacer. Padre, bendiga a todos los que hoy escuchan, aquellos que están enfermos, por favor, derrame su bendición sobre ellos y restablezcales, Padre, su salud para que pronto puedan estar ya nuevamente activos, Señor. Bendiga grandemente este ministerio, la luz en mi andar y todo lo que cada uno de mis hermanos hace para la gloria y honra suya y también para la edificación del reino de los cielos. Padre, en sus manos de amor nos ponemos esta noche en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al estudio de esta noche. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos entonces a dar inicio a la clase de esta noche, que como ya ha sido anunciado y también pueden usted notarlo en la presentación de esta noche, hoy vamos a estar hablando acerca de Aarón. Mi objetivo, hermanos, en esta serie, al igual que en la serie anterior, es estudiar personas del Antiguo Testamento, pero personas que no sean tan conocidas o personas de las cuales no hayamos escuchado tanto, como por ejemplo Moisés o alguno de los profetas como Elías, que son bien conocidos o por lo menos de los cuales escuchamos más. No, en esta serie vamos a tratar de aprender de personas de las cuales hemos escuchado poco o hemos casi escuchado nada. Por cierto, si yo le preguntara a usted, hermano, en esta noche, ¿podría usted recordar cuáles fueron, esas personas del Antiguo Testamento que fueron mencionados por Jesús durante su ministerio? O sea, en Marcos, Mateo, Lucas y Juan durante su ministerio. ¿Cuáles fueron esas personas del Antiguo Testamento a los cuales Jesús hizo mención? ¿Recuerda usted alguno? Por ejemplo, a Moisés, citado por Jesús, Abraham, Jacob,
Isaac, Noé. ¿Cuál otro? ¿Cuál otra persona o personaje recuerda usted haber sido mencionado por el Señor Jesús? ¿Qué me dices de Isaías, David, Elías, Daniel, Salomón, Lot, Naamán, el leproso, la reina de Sabá y algunos otros, hermanos? Realmente lo que quiero compartirles al introducir esta clase o esta lección en esta noche, permítame un momento, es básicamente, hermanos, la importancia que encontramos de parte de Jesús al mencionar cada uno de estos personajes. Encontramos, hermanos, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros hoy tengamos esperanza. Pablo habla acerca de todas las cosas que han sido escritas, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y Pablo dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, con un único propósito o con un firme propósito, y ese propósito es, dice, para la paciencia, a fin de que por la paciencia y la consolación de esas escrituras nosotros hoy en día que estamos en el nuevo pacto tengamos esperanza. Y cuando usted encuentra a Jesús mencionando cada uno de estas personajes o de estas personas del Antiguo Testamento en todo su ministerio, nos damos cuenta de las siguientes cosas. Nos damos cuenta que para Jesús estas historias o estas personas de las cuales él hace mención fueron personas reales, no fueron cuentos ficticios, fábulas que alguien se inventó. Jesús la menciona y trata como que fueron personas reales que realmente vivieron en esta tierra y dejaron enseñanza. De hecho, Pablo en Romanos 15:4 nos está diciendo que estas historias, que estas personas son importantes y al leer de ellas podemos encontrar nosotros esperanza, podemos nosotros encontrar lecciones que pueden ser aplicables a nuestra vida diaria. Al leer Romanos 15 podemos ver que esas historias o de esas historias podemos aprender para nosotros vivir una vida mejor. Jesús también nos muestra que el Antiguo Testamento él lo acepta como inspirado de parte del Espíritu Santo. Una vez más, como ya lo mencioné, Jesús pensó que estas historias fueron reales, no que alguien se las imaginó, y que son lecciones, hermanos, que nosotros podemos aprender de ellas. Así que, por esta razón, vamos a estudiar algunos de estos personajes, específicamente hoy, empezando con Aarón. ¿Qué podemos, hermanos y amigos, aprender de Aarón? En primer lugar, vamos a ver a Aarón como el hombre. Aarón como hombre. Aprendamos o conozcamos un poco acerca de su familia. Vamos a mencionar sus padres, de qué tribu fue, a dónde fue nacido, si tenía hermanos, hermanas, esposa e hijos, porque la Escritura, hermanos, nos ayuda a conocer todos estos datos, a saber un poco más de este hombre, Aarón. Aprendemos de la palabra del Señor que sus padres se llamaban Amram y Jocabed. Jocabed fue el nombre de su madre y Amram fue el nombre de su padre. Aprendemos que Aarón era o perteneció a la tribu de Leví, según lo que Éxodo 6, 19 al 20 nos dice. Aprendemos también que este hombre Aarón fue nacido o nació en Egipto mientras Israel estaba en esclavitud, en ese periodo de esclavitud en Egipto. Aarón tuvo una hermana mayor que se llamaba María y por supuesto sabemos que su hermano menor se llamaba Moisés, al Moisés que nosotros conocemos, en Éxodo capítulo 7, versículo 7. Su esposa
se llamaba Elizabeth, según Éxodo 6, 23, y este hombre, Aarón, tuvo varios hijos, específicamente 4. El primero de ellos, Nadab, Abiú, y luego los menores, Eleazar e Itamar. Nosotros debemos decir, hermanos, que Aarón fue un hombre muy importante en la historia del pueblo de Israel. Fue la mano derecha de Moisés y se convirtió este hombre Aarón en el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Esto para ir entrando en materia. ¿Qué podríamos decir del carácter de este hombre Aarón al leer las historias del Antiguo Testamento? Aprendemos que fue un buen hombre, aprendemos también que fue un hombre devoto, o sea, entregado a las cosas del Señor, y podría alguien decir un hombre religioso. Como ya lo mencioné, hermanos, este hombre Aarón fue de gran apoyo y ayuda para su hermano Moisés. Sin embargo, cuando usted entra en un estudio concienzudo y profundo de la vida de Aarón, podemos darnos cuenta que Aarón fue un hombre de carácter muy débil, podríamos decir tímido, y que fácilmente era desviado, especialmente cuando estaba separado o cuando estuvo separado de Moisés. Sin lugar a dudas, debió haber sido un hombre penitente por sus muchos fracasos, porque a pesar de eso, Dios le permitió continuar sirviendo y luego honró su nombre. Vamos a ir, hermanos, porque estoy mencionando así a grosso modo, rápidamente, su carácter. Por supuesto, vamos a profundizar un poco en cada una de estas áreas, pero hablando de su trabajo, hablando del trabajo de Aarón, es muy importante que usted y yo pongamos esta idea en nuestras mentes. Aarón pasó sus primeros 83 años siendo esclavo en Egipto. Es el tiempo en el cual, como mencioné anteriormente, él nació en Egipto, creció en Egipto, vivió en Egipto y durante todo este tiempo fue esclavo en Egipto, específicamente durante 83 años. Pero junto con Moisés efectuó la liberación de la nación hebrea de la dominación egipcia. Usted recuerda en Éxodo capítulo 3, probablemente cuando Dios le hace el llamado a Moisés y se le aparece en una zarza ardiendo y le da a Moisés el mandamiento de ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés comienza a dar una serie de excusas. Él comienza a justificarse y a darle razones al Señor por las cuales él considera él no está capacitado para ir a liberar al pueblo de Israel. La última excusa que esto está en el Éxodo capítulo 4, la última excusa que pone Moisés es que él no es de buen habla, que él no habla bien, su capacidad de expresar ideas o su retórica no es tan buena. Y en esa misma ocasión, Dios le dice a Moisés que él le va a dar un ayudante, y en este caso su ayudante sería Aarón, porque Aarón, al parecer, hablaba mejor. Entonces Aarón era quien iba a hablar, iba a ser la voz de Moisés, y Dios haría todo lo demás, las demás obras o milagros a través de Moisés. Entonces encontramos, hermanos, con todo esto, que Aarón juega un papel importante. Normalmente al hablar acerca de la liberación del pueblo de Israel, de esta esclavitud en Egipto, la primera imagen o el primer nombre que viene a nuestra mente es Moisés, ¿no? El mediador entre Dios y los hombres en ese tiempo. Y no dudamos de la obra grandiosa que hizo Moisés. Sin embargo, Aarón fue su mano derecha, fue su gran ayudante. Junto con Moisés, ambos liberaron al pueblo de Egipto. Durante los últimos 40 años de su vida, Aarón sirvió como sumo sacerdote del pueblo de Dios y fue el sumo sacerdote
que ayudó a organizar e implementar el sistema religioso que permaneció intacto durante 1500 años y que sobrevive hasta nuestros días para los judíos de hoy en día. Entonces, Aarón se convierte en el primer sumo sacerdote, por supuesto, ordenado por Dios, y sus hijos, Nadab y Abiú, fueron sacerdotes, y también sus otros dos hijos. Pero todo este sistema religioso, que se implantó en Israel con el sumos sacerdotes, pues fue establecido en la persona, o inició con la persona de Aarón. ¿Qué podríamos mencionar acerca de su muerte? Bueno, hermanos, podríamos mencionar así rápidamente que Aarón murió a los 123 años, según lo que en Números 33-39 nos dice, aproximadamente unos 1400 años antes de Cristo. Entonces, lo que mencionaba hace un momento, Aarón es llamado por el Señor cuando tenía 83 años y sirvió durante 40 años como sumo sacerdote. Aproximadamente a los 123 años murió en el monte Or, según el registro de Números 20, 22 al 28, al sur de Canaán, cerca de Edom. Y por cierto, hermanos, Aarón, al igual que Moisés, no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Veremos más adelante la razón del por qué. Cuando él muere, su hijo Eleazar tomó su lugar, según lo que en Números 20, 25 al 28 también nos registra. Quiero que note que Eleazar no era el mayor de sus hijos, pertenece a los menores. Por supuesto, porque cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 10, versículos 1 al 4, Nadab y Abiú, que eran sus hijos mayores, ofrecieron fuego extraño a Jehová, que Dios nunca les había autorizado, y fueron en ese mismo momento consumidos por el Señor. Entonces sus dos hijos mayores, que eran sacerdotes, habían sido ordenados como sacerdotes, habían muerto. Entonces Aarón solamente quedó con sus hijos, los menores, Eleazar e Itamar. Muy bien, hermanos. La nación lloró su muerte por 30 días, según lo que leemos en Números 20, 29, lo cual nos da a entender que, pues, era un hombre importante, era una figura importante para el pueblo de Israel. Hicieron duelo, lloraron por él durante 30 días. Muy bien, hermanos, vamos a dedicar el resto de esta lección a hablar acerca, en primer lugar, de las fallas de Aarón, y en segundo lugar, qué podemos aprender de él, porque realmente, como lo mencionamos hace un momento, es importante que aprendamos de estas personas del Antiguo Testamento. Las cosas que fueron escritas de ellos pueden ser para nuestro propio beneficio. Sus fallas. Hizo un becerro de oro. Quiero que vayamos todos juntos, hermanos. No vamos a tener tiempo de tener toda la lectura, pero que vayamos todos juntos al Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32, hermanos, nosotros encontramos al pueblo de Israel. Después de haber cruzado el Mar Rojo, ellos están esperando a Moisés. Recuerde que Moisés había subido al monte a recibir la ley en tablas, y el pueblo estaba al pie del monte esperando a que Moisés descendiera. Bueno, recuerde que Moisés duró 40 días y 40 noches en el monte, y durante ese tiempo el pueblo comenzó a angustiarse, comenzó a preocuparse, comenzó a pensar que Moisés había muerto. Y en Éxodo 32, versículo 1,
dice la escritura, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Preste atención, mi amado hermano, mi amigo que hoy me escucha. Se acercaron a Dios en ausencia de Moisés. En ausencia de Moisés, el pueblo tenía como líder, en este caso, a Aarón. Aarón, el sumo sacerdote. Quizás todavía este tiempo no había sido nombrado o establecido como tal, pero tenía una figura de liderazgo. Recuerde que ambos habían sido escogidos por Dios, tanto Moisés como Aarón. Ahora, Moisés no está presente. El líder en este momento es Aarón. Entonces ellos se acercan a Aarón y le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí el primer problema que tiene Israel es que Israel no se da cuenta, hermanos, realmente quién lo sacó de Egipto. Ellos dicen, a este Moisés algo le pasó. Este Moisés fue el que nos sacó de Egipto. Pero en realidad Moisés no los sacó de Egipto. Quien los sacó de Egipto había sido el Señor, grande, poderoso, con muchas señales. Cada una de las plagas, yo quiero que usted vea que Israel tenía suficiente evidencia para creer en el Dios Todopoderoso. Cada una de las plagas y cómo los liberó Dios de cada una de esas plagas. Recientemente acaban de cruzar el Mar Rojo. Ellos vieron cómo Dios abrió literalmente las aguas del Mar Rojo y los hizo pasar en seco y llegaron al otro lado. Literalmente ellos vieron cómo Dios había terminado con los egipcios que iban detrás de ellos. Pero pusieron la vista en los hombres y dijeron, a este Moisés algo le ha pasado. Y como algo le ha pasado, Aarón, queremos que nos hagas dioses. Verso 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4. Y él, quiero que subraye en su mente, verso 4, y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos, y él, Aarón, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, nosotros podríamos permanecer el resto de la clase solo en este pasaje, porque encontramos al pueblo de Israel desviándose en idolatría. Recuerde que Israel ha estado por lo menos 400 años en esclavitud en Egipto, donde aprendieron este tipo de prácticas idólatras, y recientemente acaban de salir de Egipto. Parece que Dios los sacó de Egipto a ellos, pero Egipto no ha salido de ellos. Ellos han salido de Egipto, pero Egipto todavía permanece en ellos. Y ellos dicen, Aarón, Aarón, haznos dioses. ¿Qué hubiera esperado usted del sumo sacerdote? ¿Qué hubiera usted esperado del sumo sacerdote o del líder? ¿Cuál hubiera sido la respuesta que Aarón tuvo que haber dado? Yo creo que todos entendemos que Aarón debió haber dicho no. Esto es algo que no agrada a Dios, esto es idolatría. Definitivamente yo no voy a hacer eso. Vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en que mi hermano en que mi hermano Moisés va a descender del monte en cualquier momento. Sin embargo, fue un hombre de carácter débil, que se dejó llevar por la petición del pueblo. Y lo encontramos a él mismo, a nadie más. Versículo 4, a él mismo dándole forma a ese becerro. Encontramos a él mismo en el versículo 5 edificando un altar
delante del becerro. Y encontramos a Aarón mismo diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Ellos se hicieron una imagen y Aarón está diciendo, mañana la fiesta será para Jehová. Y poniendo en ese altar ese becerro. Quiero que note que él mismo, sin ayuda de nadie, hizo estas tres cosas. Tanto el becerro como el altar y también declarar a viva voz, mañana será fiesta para Jehová. Oh, qué error más grande. Pues bien, entonces recordemos que Aarón había quedado a cargo y en este caso había quedado a cargo también con Hur. Éxodo 24, 13 y 14. Moisés había estado en la montaña por 40 días. El pueblo comienza a desesperarse, la gente se reunió y le exigió prácticamente a Aarón que hiciera un Dios para guiarlos. Aarón capituló, pidió el oro e hizo un becerro moldeándolo. Éxodo 32, 2 al 4 que acabamos de leer. Aarón hizo un débil intento, hermano, por mantener la adoración a Jehová, pero se convirtió todo esto en una orgía pagana. Verso 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Sin lugar a dudas, hermanos, Aarón, quien se suponía debía ser un líder y en este caso guiar al pueblo a hacer lo correcto en ausencia de Moisés, lo encontramos cometiendo este error. Un error grave, la idolatría. Él mismo hizo el becerro, él mismo hizo el altar, él mismo, aunque quizás en un intento de hacerle saber al pueblo que la fiesta sería para Jehová, ya había errado. Pero bien, hermanos, cuando se enfrentó a Moisés, cuando Moisés baja del monte y ve todo este desorden, toda esta idolatría, esta fiesta, Aarón no reconoció su falta, sino que le echó la culpa al pueblo y fingió que el becerro moldeado se había moldeado solo, que acababa de suceder. Lea conmigo versículos 21 al 24. Éxodo 32, 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Me detengo ahí. Hasta este momento, Aarón está diciendo la verdad. Eso fue lo que le dijo el pueblo. Pero la siguiente parte de la historia no está tan cercana a la realidad o a la verdad. Verso 24. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Yo les dije a ellos, aparten el oro. Hasta ahí la historia va un poco ya distorsionada, ya la historia va cambiando. Y me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Hermano, esta es la excusa más infantil que nosotros podemos escuchar de alguien que no reconoce un pecado, de alguien que no reconoce una falta. Dice Aarón, yo le pregunté al pueblo si tenían oro, ellos dijeron sí, bueno, ellos me trajeron el oro y yo lo eché en el fuego, eché todo el oro en el fuego y como que por arte de magia salió ese becerro. Una verdad a medias, hermanos. Y yo quiero que recordemos todos en esta noche
que una verdad a medias es una completa mentira. Aarón tuvo miedo, fue de carácter débil, se dejó dominar por el pueblo y en este momento no fue capaz de reconocer su error, sino que más bien está diciendo una mentira para no hacerse responsable de sus actos. En el verso 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, sin restricciones, se burlaron de sus enemigos. Pero avancemos, hermanos, en esta noche, porque no puedo quedarme solo en esta historia. Por la intercesión de Moisés se salvó tanto a la nación como a Aarón mismo. Muy bien, la siguiente falla de Aarón, la siguiente falla, él murmuró acerca de la esposa de Moisés, de la mujer cusita. En Números, vamos a estar ahora en Números capítulo 12, hermanos, Números capítulo 12, versículos 1 al 15, para que estemos todos ahí. Permítame un momentito, estamos buscando el texto y así les doy tiempo también, hermanos, de buscar el texto. En Números capítulo 12, tanto Aarón como María murmuran en este caso contra Moisés. La razón, dice, María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita, es decir, la mujer etíope, que en este caso Moisés había tomado por mujer, o sea, su esposa, y le dijeron solamente, y dijeron Aarón y María, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová, a Moisés, a Aarón y a María: salgan vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y ellos salieron los tres. Es decir, Dios escucha la murmuración de Aarón y María y les dice: ok, vamos a tener una reunión. Salgan del tabernáculo, tanto Moisés, Aarón y María. Vamos a conversar. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron a ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, vamos a dejar la lectura hasta ahí, hermanos, porque no nos da el tiempo. María y Aarón entonces se han quejado por el matrimonio de Moisés con una mujer etíope, una mujer cusita. En realidad, la queja era no más que una fachada. Su verdadera queja no era por la mujer que había tomado Moisés, sino más bien porque, a parecer, según la mente de ellos, Dios le daba el privilegio o tenía privilegios por Moisés y le daba el papel principal de liderazgo en la nación de Israel y no a ellos. Números 12, 2 al 8 es donde podemos encontrar esta descripción. Pero por sus actos, por su acto de celos, María en este caso fue herida con lepra. Y al ver la mano del juicio de Dios, en esta ocasión Aarón confesó su pecado. En Números 12:11 dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Encontramos una ligera diferencia ahora en la actitud de Aarón. En la falta anterior no fue capaz de reconocer su pecado. Sin embargo, en este momento, al ver que su hermana María ha sido herida con lepra,
Aarón reconoce la gravedad de sus actos y reconoce delante de Moisés y del Señor que locamente han actuado y que locamente han pecado. Según el contexto, Aarón pudo haber permitido que María lo condujera a esta situación. Una vez más, si usted interpreta o interpretamos esta verdad, María fue la que estuvo induciendo o indujo en este caso a Aarón a pecar. Podríamos entonces una vez más deducir que Aarón fue un hombre de carácter débil, que no era capaz de tomar sus propias decisiones, sino que se dejaba influenciar por otros. Lo cierto del caso es que cada vez que se dejaba influenciar por otros, esos otros lo llevaban a él a pecar. Y de aquí podemos sacar algunas aplicaciones prácticas, hermano. ¿Somos nosotros de este tipo de carácter? ¿Fácilmente somos influenciados por otras personas? ¿Será que estamos permitiendo que nuestras amistades o quizás compañeros de trabajo, incluso familiares, nos están influyendo a hacer cosas que no agradan a Dios? ¿O somos de un carácter fuerte? Somos cristianos de carácter fuerte que no nos dejamos ser llevados por cualquier cosa que nos digan. Espero que seamos todos así, porque el enemigo siempre utiliza todas las herramientas posibles para hacernos pecar, y podría ser que las personas que están a nuestro alrededor sean esos medios. Continuemos, hermanos. ¿Qué más podemos aprender de Aarón? Desobedeció en Meriba. Vaya conmigo unas páginas adelante en Números capítulo 20, versículos 1 al 13. Una vez más, esta historia es muy importante para nosotros, hermanos, por lo que nosotros tenemos en mente. Usted recuerda que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La razón: desobedeció a Dios, no le dio la gloria a Dios, y Dios le dijo: no entrarás, no pasarás a la tierra. Por más que Moisés rogó, Dios le dijo: no me hables más de este asunto. Pues bien, ¿qué encontramos en la historia? Lea por favor conmigo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, los líderes. Y el pueblo habló contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Vea usted la queja, vea usted la murmuración. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, no es lugar de higueras, no es lugar de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron. Note el plural, hermano. Ambos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. Escuche el mandamiento de Dios para Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a las bestias. El mandamiento de Dios fue específico.
háblale a la peña, y la peña dará agua, y cuando la peña dé agua, tú le darás de beber a la congregación y también a sus bestias. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Verso 9. Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Quién iba a dar el agua de la peña? ¿Quién iba a hacer salir el agua de la peña? Dios Todopoderoso. Y Moisés aquí pregunta o está diciendo que ellos, Moisés y Aarón, les van a dar agua de la peña. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Verso 12, hermanos, ¿a quién le está haciendo Jehová esta declaración? ¿A quién le está diciendo Dios que no va a entrar a la tierra prometida? A Moisés y también a Aarón. Ciertamente Moisés fue el que golpeó la roca 2 veces. Ciertamente el mandamiento se lo dio Dios a Moisés, pero a Aarón, como la mano derecha de, en este caso, Moisés, tampoco hizo nada para que esto no sucediera. Ambos eran responsables, ambos eran los líderes del pueblo, ambos fueron delante del Señor y se postraron, ambos rogaron por agua, ambos recibieron en este sentido el mandamiento, y por tanto ambos eran responsables de lo que pasó. Los hebreos estaban cerca del final de sus 40 años de vagar, y entró en pánico por esa escasez de agua y expresó su frustración. Al ser provocados y enojados por la gente, ambos, Moisés y Aarón, desobedecieron las instrucciones de Dios al golpear la roca y tomaron la gloria que le pertenecía a Dios, la tomaron para ellos. Dios era el que les iba a dar agua, pero ellos dijeron: nosotros les vamos a dar agua de la peña, y no le dieron la gloria a Dios. Esta acción precipitada les costó a ambos el privilegio de entrar a la tierra prometida. Ninguno de los dos pudieron pasar a la tierra prometida. Por un momento de enojo, por un momento quizás de frustración. Sus contribuciones. Hemos visto ya las fallas de Aarón. Pueden ser más, pero hemos visto estas 3 fallas o 3 errores que encontramos en la vida de Aarón. Pero ¿cuáles son sus contribuciones? Las contribuciones de Aarón, ¿qué aprendemos nosotros de él? Contempló, hermanos, el liderazgo de Moisés con sus habilidades de oratoria. O sea, Aarón reconoció durante su ministerio que en cierta forma el liderazgo lo tenía Moisés, y que su parte o su rol de trabajo como mano derecha era simplemente la oratoria, o sea, llevar la voz. Recuerde que Moisés aparentemente no era de buen hablar. Se paró lado a lado con Moisés frente al faraón hostil y empuñó la vara del juicio sobre los opresores. Éxodo 7, 10 al 13. Es decir, nunca se apartó de Moisés.
siempre estuvo a la par de él. Durante esos 40 años estuvo cerca, a la par de Moisés, trabajando hombro a hombro con Moisés para liberar al pueblo. Junto con Hur, levantó las manos de Moisés en el día de la batalla contra los amalecitas. Maravillosa historia también en Éxodo 17. Mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel vencía. Cuando las manos ya de Moisés estaban cansadas de estar levantadas, recibió ayuda tanto de Hur como de Aarón. Yo deseara, hermanos y amigos, tener más tiempo para poder meditar en cada una de estas historias, pero el tiempo no nos alcanza. Ayudó a Moisés a proporcionar liderazgo para la nación infantil de Israel. A pesar, una vez más, de sus errores, proporcionó ese liderazgo. Cuando los hebreos se rebelaron contra Moisés, él se mantuvo fiel a su hermano, a su líder Moisés. Números 16:3. Como sumo sacerdote, proporcionó el liderazgo para la vida religiosa de la nación, mientras que Moisés lideró en asuntos civiles en Éxodo 28:1. Es decir, luego de que ayudó a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud, siguió teniendo este rol de sumo sacerdote, preocupado de las cosas espirituales del pueblo, mientras Moisés se dedicó a los asuntos meramente civiles. Contribuciones, hermanos. Se dice, no sé si esto es universal, algunos han pensado que los hermanos del medio son los más descuidados, son los más mimados. Si ese es el caso suyo, usted dirá si es cierto o no, cuando hay más de 3 hermanos en un hogar. No sé si esto será universal, en algunas ocasiones lo he visto, en otras ocasiones no. Recuerde que Aarón en este caso era un hombre de carácter débil, pero solo porque alguien más, como un hermano, te eclipsa, no significa que no vales nada. Por ejemplo, el hermano de Pedro, Andrés, el hermano de Juan, Santiago. En este caso, Moisés, una gran figura, utilizado por Dios, mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. Si no, el más mencionado, es uno de los más mencionados, Moisés. Sin embargo, porque su nombre es relevante, no significa que Aarón no haya jugado un papel importantísimo en el rescate del pueblo de Israel. Estar en el centro de atención, este es el punto, no es necesario. La importancia y el valor del trabajo de un asistente leal se ve en la vida de Aarón. Moisés no podría haber tenido el éxito que tuvo sin la ayuda de Aarón. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? No es tan importante ser la figura principal en las cosas que hacemos. Si usted o alguno de nosotros tenemos esta mentalidad, es mejor que nos cambiemos el chip. No es importante, no es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. En este caso alguien podría decir, bueno, Moisés fue más importante que Aarón, pero al estudiar de su vida aprendemos que ambos, aunque con papeles diferentes, fueron importantes. No importa lo que hagamos en el reino del Señor, no importa si no vamos a figurar, no importa si hay gente más reconocida que nosotros, lo importante es que hagamos el trabajo que nos corresponde con amor y dedicación a la obra. Eso aprendemos de Aarón. Tener grandes poderes oratorios por sí solo no puede ayudar a un hombre a enfrentar grandes tentaciones. Esta es otra enseñanza que encontramos de Aarón. Era un hombre de gran retórica, de buen hablar,
pero eso no le fue suficiente. Aún así, tenía carácter débil, y su carácter débil lo llevó a cometer errores. Así que no importa cuántas fortalezas nosotros tengamos en la vida, vamos a tener debilidades, y esas debilidades nos pueden llevar a errar. Así que no nos confiemos de las fortalezas que tengamos, sino que trabajemos en nuestras debilidades. El alto cargo no protege a un hombre de los fracasos del carácter débil. No porque estemos en un rango superior o que tengamos un alto cargo, como algunos piensan en la iglesia, porque soy el predicador, no voy a fallar, o porque soy el predicador, soy un superhumano, o porque se es anciano de la iglesia, no se va a errar. No, todos debemos velar por nuestro diario vivir, nuestro carácter, porque si no podríamos errar. Recuerde que somos humanos. Mientras buscaba guiar al pueblo en los caminos de Dios, seguramente Aarón debió haber recordado con vergüenza sus terribles fracasos del pasado. Mientras servía a Dios y guiaba a Dios, quizás esos recuerdos estuvieron en su mente, al igual que nosotros. Una vez que erramos y fallamos, vamos a tener consecuencias, y quizás vamos a tener que seguir en la vida cristiana recordando esos errores que cometimos. La conciencia de su propia debilidad y pecado le permitió a Aarón ser sumo sacerdote comprensivo y compasivo, según lo que leemos en Hebreos 2, 17 al 18. No debemos juzgar, hermanos, la debilidad de Aarón con demasiada dureza. Sus años de esclavitud definitivamente habrían contribuido a ello. Durante 83 años no había tenido que pensar ni actuar por sí mismo. Esto es importantísimo, hermano. Sus años de esclavitud habrían contribuido quizás a la debilidad del carácter. Durante 83 años había estado en Egipto esclavo, no había tenido que tomar decisiones. Imagine usted, personas como nosotros, que hemos estado fuera de la iglesia por algún tiempo y ahora venimos a Cristo y tenemos que tomar decisiones con sabiduría. Vamos a cometer errores porque quizás tenemos patrones del pasado que nos cuesta dejar. Eso aprendemos de Aarón. Así que no deberíamos juzgar tan duramente a Aarón, mostrándonos su humanidad al errar, al cometer errores. Y cierto que todos nosotros también cometemos errores. Hermanos, no estamos exentos de eso, y por eso hay que ocuparnos en la palabra del Señor, para que ella nos ayude a crecer y a fortalecer nuestras nuestras debilidades. Hermanos, se nos acabó el tiempo en esta noche. Hemos estudiado acerca de Aarón un poco. El tiempo se nos ha acabado, pero espero que en esta noche todos hayamos sido bendecidos y fortalecidos en el estudio de la palabra. Aprendamos de Aarón. No importa, termino con este pensamiento, no importa cuántos errores cometamos en la vida, aún así Dios tiene la misericordia de ponernos a trabajar en su reino, de ponernos a trabajar para la honra y gloria suya. No se enfoque en sus errores, enfóquese en la misericordia que Dios le ha dado para que trabaje en su reino. Mis amados hermanos, vamos a terminar acá y invitándolos para la próxima semana a estudiar con nosotros una persona más del Nuevo Testamento. Muchas bendiciones a todos. Paz en Cristo. Hasta la próxima. Caballo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.